Buenos días a todos. Me encanta poder estar aquí delante otra vez con vosotros compartiendo la palabra y seguimos en esta serie que hablamos acerca del contexto, un poco de contexto. He encontrado un método infalible para provocar que las personas mencionen y citen algo acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Por ejemplo, frases como esta: comparte tu creencia acerca del creacionismo bíblico y di que la evolución es solamente una teoría y escucha a ver qué es lo que pasa. O habla diciendo que la vida comienza en la concepción y que el aborto es un asesinato. Enseguida van a mencionar la palabra de Dios. Demuestra que otra religión o otra visión del mundo está equivocada. Comparte a tus amigos que Jesús es el único camino al cielo. Di que la Biblia prohíbe la práctica sexual antes del matrimonio, fuera del matrimonio y la homosexualidad. Di esto públicamente y vas a ver qué es lo que pasa. Si después de hacer estas afirmaciones sigues vivo, a menudo escucharás citar una escritura muy conocida, que todos podéis terminar con esta frase: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Este versículo se suele utilizar en contra de los cristianos como una forma de intimidarnos para que no digamos la verdad. Escuché a un predicador decir algo sobre el pasaje que vamos a ver en el día de hoy y decía que nuestra cultura sostiene dos supuestos y que de ahí no los mueve nadie. Uno es que la religión es privada y otra que la moralidad es relativa. Y creo que hay dos tipos de personas que vienen a mi mente cuando se trata de hablar de un tema como el de hoy. Por un lado, tenemos al grupo de personas que dicen: ¿a mí qué me importa, no? ¿Qué me importa eso? Son personas que creen que todo vale, que todo está bien y entonces nunca hay que defender aquello que está bien o aquello que está mal. Por otro lado, están aquellos que van dando zascas por todos los lados. Aquellos que están ahí escondidos, agazapados, esperando que salga un pecador para darle el hachazo, ¿no? O el zasca, como decimos. Pero creo que hay una tercera categoría, y es la de aquellos que siguen la palabra de Dios, aquellos que siguen la Biblia. El problema es que muy pocos están dentro de esta última categoría. Así que seguimos en nuestra serie, un poco de contexto. Esta es la tercera predicación y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de juzgar. Pero antes quiero dar las gracias a Gustavo. Estoy muy agradecido por la forma en la que empezó la serie hace 3 semanas, también por cómo Máximo nos habló la semana pasada acerca de ese pasaje de donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo con vosotros. Creo que han hecho un trabajo fantástico, ¿no? Nos han animado a todos para poder seguir escuchando qué es lo que dice la palabra de Dios en esta serie. Y también quiero agradeceros a algunos de vosotros por las sugerencias de incluir algunos versículos más que han sido tergiversados a lo largo de la historia. Quiero deciros que los hemos incorporado en el calendario de predicaciones y vamos a extendernos un poquito más con esta serie que hemos titulado Un poco de contexto. Para que no vayamos perdidos, voy a decir qué es lo que viene en estas próximas semanas. Hoy vamos a ver No juzgarás, en Mateo capítulo 7, solo voy a leer los títulos y los versículos. El próximo domingo, día 7, el dinero es la raíz de todos los males. Luego, planes de prosperidad, sé fuerte y valiente en el siguiente. Luego tendremos en medio un invitado de los Estados Unidos, de Knoxville, Tennessee, pero es mexicano, así que habla español, no hay que traducirle, y él estará aquí delante compartiendo el mensaje de la palabra. Y después retomaremos nuestra serie por 4 semanas más, hablando acerca de Dios no te da más de lo que puedas soportar, hablando de Dios quiere que tengas salud y que seas rico, y Dios dice en su palabra: ayúdate que yo te ayudaré. Para terminar viendo, creo que el más tergiversado de todos los versículos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que bueno, nuestro pasaje para hoy se encuentra casi al final del Sermón del Monte. El Sermón del Monte se llama así, es muy fácil, la gente no se ha roto la cabeza cuando ha puesto los títulos en la Biblia, ¿vale? Sermón del Monte porque Jesús hizo ese sermón, esa predicación, en un monte, en una montaña. Y ese sermón del monte va desde los capítulos de Mateo, capítulo 5, hasta el capítulo 7. Y lo que nos encontramos hoy, este momento de no juzgar, está un poquito más adelante de la mitad. Podríamos decir a 3/4 de ese sermón del monte que Jesús hace. Y en el capítulo 5, Jesús empieza hablando de 8 bendiciones que están disponibles para todos aquellos que obedezcan lo que Él dice, que obedezcan su palabra.
Luego nos desafía a vivir como luz y como sal en una cultura que es oscura y que va en decadencia. Y Jesús se proclama también en ese sermón del monte, se proclama a sí mismo como el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y luego identifica varios pecados que debemos evitar, como la ira, como la lujuria. Y este capítulo termina con un llamado a amar a nuestros enemigos. Luego en el capítulo 6 nos enseña a cómo dar, cómo orar, cómo ayunar también y cómo buscar su reino por encima de todas las cosas. Así que ese es el contexto que nos prepara para el texto que tenemos delante nuestro en el día de hoy. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice así Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. La clave para poder desbloquear o descifrar este pasaje que acabamos de leer es reconocer que la palabra juzgar tiene varios significados o puede utilizarse de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. La primera de ellas tiene que ver con criticar o condenar con un espíritu de juicio. Esa sería la primera acepción de la palabra juzgar. Condenar y criticar con un espíritu de juicio. La segunda o el segundo uso significa diferenciar, discernir y decidir con mucho cuidado. Esa sería la segunda acepción o significado de la palabra juzgar. Me gusta lo que dice un autor. Dice, Jesús no dijo no juzguéis y punto. Punto seguido o signo de exclamación. Sino que él siguió con una aclaración sobre qué tipo de juicios hacer y cómo hacerlos. Leído en su contexto, no se trata de una prohibición de juzgar. Es una severa advertencia contra juzgar de la forma incorrecta. Así que quiero hablar de dos cosas en esta mañana, en el día de hoy. Quiero hablar acerca de evitar el juicio crítico y quiero hablar acerca de abrazar el juicio prudente. Así que vamos a ver lo primero, evitar el juicio crítico. Mira lo que dice las dos primeras palabras en el versículo 1. No juzguéis, no juzguéis. Esto era importante entre esos fariseos hipócritas que ponían a la gente en diferentes categorías y condenaban rápidamente a los que no formaban parte de su grupo religioso. Despreciaban a las personas que no pasaban por el mismo aro santo que ellos querían meterlos a todos y castigaban a aquellos que pecaban de una manera diferente a la que ellos lo hacían. Y es que no juzgas a alguien cuando valoras su posición, sino cuando lo descartas, lo desechas como persona. Cuando condenamos a alguien, estamos declarando que esa persona no tiene ningún valor. Eso es lo que hacemos. Y Romanos 14:4, hay muchos versículos que no tenéis, solo prestad atención. Romanos 14:4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Y es que el juicio crítico suele ser un juicio rápido, un juicio cortante, un juicio que suele herir en la mayoría de las ocasiones y muy duro. Y Jesús no tolera a los que no toleran a las personas, a los demás. De hecho, él declara dos cosas que sucederán a aquellos que son hipercríticos y que van de supersantos por la vida. La primera cosa de la que le habla, bueno, yo le puse ese título, no lo dice así Jesús, pero a mí me ha gustado. El efecto boomerang, ¿vale? ¿Sabéis qué es un boomerang? ¿Sí? Ahí tenéis la foto, ¿vale? El efecto boomerang. La primera razón por la que no debemos juzgar se encuentra en la segunda mitad de ese versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Podéis dejar esta imagen ahí todo el rato. Jesús está utilizando el plural, pero te está hablando a ti de forma individual. Nos está hablando a nuestro corazón, está hablando a lo personal. Está diciendo, si juzgo, voy a ser juzgado. Si juzgas, vas a ser juzgado. Y continúa en el versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Y
Y esa palabra medida se utilizaba en esa cultura como una forma de medir, así como nosotros utilizamos el metro, pero también se utilizaba la vara. Yo sé que en muchos países de Latinoamérica, cuando hay un terreno que está disponible, se mide en varas muchas veces. ¿Cuántas varas cuadradas tiene este terreno? Porque era una de las medidas, ¿no? El tema es que si juzgamos a otro conforme a nuestros estándares, esas personas nunca dan la talla, ¿cierto? Si juzgamos a otros conforme nuestro estándar, esas personas nunca dan la talla. Pero yo me pregunto, ¿y acaso nosotros damos la talla? Os doy un par de ejemplos solamente del Antiguo Testamento de ese efecto boomerang. En Jueces capítulo 1, versículo 7, hay un gobernante que se llama Adonibezek, y él hizo que le cortaran los pulgares de las manos y los pulgares de los pies a 70 reyes. Pero resulta que cuando este otro rey, este gobernante, es capturado, a él le hacen exactamente lo mismo. Le cortan los pulgares de las manos y los pulgares también de los pies. En Esther capítulo 7, versículo 10, Amán preparó una horca para Mardoqueo, pero resulta que quien termina en esa horca es Amán, no Mardoqueo. Abdías 1:15 dice, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Y es que el criterio que nosotros utilicemos para juzgar a los demás es el mismo criterio que Dios va a utilizar para juzgarnos a nosotros. El segundo efecto que podríamos hablar después del efecto boomerang es el efecto viga. El efecto viga. Después Jesús hace una pregunta súper penetrante en el versículo 3 para que captemos el otro motivo por el que debemos evitar el juicio crítico, y es por un problemita que tenemos. Dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Eso es cuando maximizamos los defectos de los demás y minimizamos los nuestros. Hace poco me pasó algo aquí en la iglesia, le digo a unos hermanos, le digo, ¿qué pasa que tu silla ya tienen vuestro nombre, ¿no? Las sillas. Y se ríe. Digo, me dice, ¿por qué? Le digo, hombre, porque siempre os sentáis en el mismo sitio. Y me dice, sí, tú también. Y le digo, sí. Es verdad, yo también me siento siempre ahí en el lugar ahí del final. Esta pregunta que hace Jesús posiblemente hizo reír a la multitud, ¿no? Porque la imagen es muy, muy graciosa. Es una mota pequeña en el ojo, es como una astrilla, como un rastrojo, como un trocito ahí de paja chiquito. Pero la palabra viga está hablando de eso que tenéis ahí en la imagen, literalmente, una viga enorme. Estamos hablando de vigas normalmente que se utilizaban para la construcción, 12 metros de largo, como de aquí hasta el final de esta sala, y por un 1,5 metros de ancho más o menos. Y lo que dice Jesús es, observa ese pedazo de tronco que está en tu ojo. Eso es lo que tienes que hacer. Y lo curioso es que no dice que es posible que tengas una viga, dice que la tienes. Esa es la cosa, que tenemos esa viga ahí. Jesús está asumiendo que todos tenemos este problema, y muchas veces cuando nos encontramos la palabra ojo en la Biblia, la palabra ojo tiene también que ver con nuestro alma, representa el alma. Así que cuando yo miro tus fallas, cuando miro tus errores, tus faltas, estoy de hecho ciego al pecado de mi propia alma, no soy capaz de ver lo que hay en mi interior. Y Jesús está diciendo que el pecado del hipócrita hipercrítico es más insoportable que el pecado de la persona que está siendo juzgada. Es una imagen absurda, ¿no? Hay otra imagen ahí, pero ¿os imagináis esto por la calle así? Que tienes una mota y con el pedazo de viga ahí metida en el ojo. Como digo, una imagen absurda, ¿no? Caminamos por ahí con una viga enorme sobresaliendo de nuestro ojo y sin embargo, de alguna manera vemos claramente la pequeña mota que está en el ojo de nuestro hermano. Tenemos esa gran capacidad. Somos críticos por naturaleza, ¿no? Me recuerda a este hombre, este muchacho que estaba siempre llevando, bueno, siempre no tampoco, pero llevaba mujeres a su casa para que fueran aprobadas por sus padres, ¿no? Y él quería pues casarse y quería tener la aprobación de los papás, y él estaba venga de llevar mujeres, y cada vez que llevaban a mujeres, la madre, no me gusta, mira qué defecto, mira esto, mira lo otro, esa no. Volvía a llevar otra novia, y esta, ¿qué os parece a los padres? No, esa tampoco me gusta, por esto, por lo otro, tal. Bueno. Total de que se encuentra con un amigo y le dice, oye, hace tiempo que no te veía, ¿cuál es el problema que tienes? Mira,
mis padres nunca aceptan a la mujer que yo les llevo. Y el amigo le dijo, ¿sabes qué? Busca una que sea como tu madre. Así que el muchacho encontró una que era como su madre, se peinaba como su madre, hablaba como su madre, vestía como su madre, caminaba como su madre y hacía los mismos gestos que su madre. Y el muchacho llevó a esta chica a su casa. Al cabo del tiempo se volvió a encontrar con el amigo que le había dado el consejo y le dijo, ¿qué tal te fue? Y le dijo, con mi madre, genial, pero mi padre no la soportaba. Así que es para que se nos quede. Jesús va directo a la yugular. Jesús va directo a la yugular de los que se pasan el tiempo juzgando y les hace esta pregunta. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? La persona con la viga en su ojo es incapaz de ver su propia viga, porque esa viga no sale de un día para otro. Esa es la cosa. Esa viga son pequeñas motas, son pequeñas astillas que no han sido confesadas, actitudes que no han sido tratadas, ¿no? Y luego esas astillas, esa mota va creciendo y la persona empieza a desarrollar un espíritu de juicio crítico. Os lanzo una pregunta, ¿vale? ¿Estáis pensando ahora mismo en alguien que se pasa el tiempo criticando? ¿Sí o no? No señalando. He dicho, estáis pensando. Algunos están señalando ya. No, ¿estáis pensando en alguien que se pasa el tiempo criticando? ¿Os ha venido a la mente alguien que se pasa el tiempo criticando? Ahora te digo algo. ¿Cuál es el nombre de tu pecado? ¿Cuál es el nombre de tu pecado? Quiero compartiros algunas razones por las que debemos evitar el juicio crítico. Una es porque no conocemos todos los hechos. No conocemos los hechos. Proverbios 18:13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Me he aprendido el versículo de memoria, pero me lo he aprendido por la experiencia. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y cosecha vergüenza. Me ha pasado muchísimas veces en mi vida. Se presentó el jefe de un negocio al almacén y cuando llega al almacén se encuentra un tipo ahí sentado encima de un palé con las manos en los bolsillos y se acerca el dueño del negocio al chaval y le dice, ¿tú cuánto cobras a la semana? Y el muchacho se lo queda mirando y le dice, pues unos 300 euros más o menos. Y viene el dueño del negocio, saca la billetera y empieza a tomar 100, 200 y 300. Coge el dinero y no hace falta que vuelvas más. Y el encargado del almacén se quedó mirando toda la historia así, muy sorprendido, ¿no? Entonces se acercó el dueño al encargado del almacén y le dijo, ¿cuánto hace que este trabajaba para nosotros? Y el encargado del almacén le dijo, no trabaja aquí, es un repartidor. Él solamente ha venido a traer un paquete, ¿no? Y es que nos pasan cosas por adelantarnos, por juzgar antes de tiempo. No conocemos todos los hechos. No conocemos los motivos de nadie. Es imposible conocer el corazón de una persona. Tú puedes verle la cara a alguien, pero no tienes ni idea de la tormenta, del desierto, del gozo, de la situación que esa persona está atravesando. Sobre todo cuando ni siquiera sabemos qué es lo que acecha nuestro propio corazón. Dice en 1 Corintios 4:5, algo que nos sirve para corregir esto, ¿vale? El hecho de no conocer los motivos. Dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Otro de los motivos es que debemos distinguir entre principios bíblicos y preferencias personales. Principios bíblicos y preferencias personales. Hay cosas que siempre están mal, por supuesto, y cosas que siempre van a estar bien. Pero hay otras cuestiones en las que hay un margen, en las que hay libertad, siempre que no hagamos tropezar a nuestro hermano. Para poner un ejemplo, voy a hacer una encuesta súper rápida, ¿vale? ¿Cuál es el mejor fuete Vic? ¿Es el del Fusimaña? ¿Es el de Riera y Ordeix? ¿Es el de la Casa dels Fuets? ¿Cuál es el mejor fuet?
Fusimaña, sí, seguro. Bueno. O vamos a hacer otro, el más caro también, ¿no? Ese suele ser el más bueno. Otra pregunta. ¿La arepa de dónde es originaria? ¿De Venezuela o de Colombia? Mirad, la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía muchos problemas acerca de la carne que era sacrificada a los ídolos. Y Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Lo que pasa es que normalmente es en este ámbito, en este área de la libertad, donde lanzamos nuestros juicios más fuertes o más firmes hacia las personas. Hace poco visitamos una iglesia, hace un par de semanas, un viernes por la tarde, y íbamos con un grupo de hermanos de la iglesia. Era un encuentro para líderes, para pastores y para líderes. Y yo desde antes de entrar ya empecé a juzgar todo, ¿vale? Porque como iglesia como la mía no hay ninguna, pues entré y dije, qué entrada más fea, qué poca luz que hay aquí. Todo esto en mi cabeza, ¿no? Saludando a la gente, pero ya sin ganas, porque aquí como... pues bueno, aquí estamos, ¿no? Luego unas puertas ahí para entrar, que no sé qué. Luego entramos y las sillas no eran como estas negras que tenemos aquí acolchaditas, unas de plástico, además unidas todas como que fuera un banco, pero de sillas de plástico. Y yo, ¿qué es esto? Bueno, total, que yo iba haciéndome mi cosa, ¿no? Y cuando llegó el momento de la alabanza, hay unos que estaban aquí conmigo en la iglesia, no quiero decir quiénes son, ¿vale, Ro? Pero empezó el momento de la alabanza y, madre mía, le dije al David, ¿te has dado cuenta porque nos invitan a tocar en algunos sitios? Pero empezó el momento ese de la alabanza y empecé ya, hasta le mandé un WhatsApp a Dulce y le digo, ¿qué canción más fea? Y la letra esa, ¿de qué año es esa canción? A lo mejor no habíamos ni nacido, 30 años tiene la canción o más, o 40. Y la música, uno tocando ahí, equivocándose todo el rato del bajo, bueno, madre mía. Y cuando estaba viviendo toda esa situación, de repente me giré hacia una mesa y vi gente que estaba con los ojos cerrados y que estaba adorando a Dios y que estaba alabando al Señor. Y en ese momento pensé, no veas, Pablo, cómo te la has currado. Desde el inicio entré criticando al lugar, pero había gente que estaba adorando verdaderamente al Señor. Mientras yo criticaba, otros estaban rindiendo y postrando su corazón delante del Señor. Porque una cosa son las preferencias personales, lo que a mí me pueda gustar o no, y otra cosa son los principios bíblicos. Y eso que estaban haciendo tiene que ver con su palabra o no. Otro de los motivos para evitar el juicio crítico es que todos somos pecadores. Algunos de nosotros pensamos que nuestros pecados huelen mejor que los pecados de otras personas. Y es tan fácil pasar por alto nuestro pecado mientras le vamos dando rienda suelta al chisme y hablando de lo asqueroso que es el pecado de otra persona. Pero fíjate lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice la versión de la Reina Valera, de la gloria de Dios, o dice, no alcanzan la gloria de Dios. Luego es que debemos evitar también la venganza. Es fácil exaltarse y desquitarse, ¿no? A los que somos impulsivos tenemos que echar el doble freno de mano porque a veces se nos va ahí la olla. Pero me acuerdo de lo que Santiago y Juan le piden a Jesús en Lucas 9:54. Hay un momento en el que Jesús envía a los discípulos y van a diferentes aldeas y entran a la aldea de los samaritanos, y como los samaritanos sabían que Jesús, después de pasar por ahí, iba a ir a Jerusalén, pues rechazan recibir a Jesús en ese momento. Y Santiago y Juan le dicen a Jesús, al ver esto los discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que los consuma? ¿Y qué le dice Jesús? Esta gente odiaba a los samaritanos, y querían exterminarlos. Pero en el siguiente versículo vemos lo que pensaba Jesús acerca de esta actitud. Dice que Jesús, volviéndose, los reprendió. Los reprendió. Y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois.
y empezó a darles otra lección para ellos. A veces se nos va muy rápido la mano. Todos nos enfrentaremos al juicio de Dios, otro de los motivos. Santiago 4:12 plantea una pregunta fuerte. Dice, solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Dice, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Él es Dios y nosotros no. A veces se nos olvida eso. Él es Dios y nosotros no. Y la verdad es que Él no necesita nuestra ayuda para dirigir el mundo. No sé si te lo habías pensado alguna vez, pero Dios no necesita nuestra ayuda para dirigir el mundo. Por todas estas cosas, por todo esto que he mencionado, he expuesto, es que debemos evitar el juicio crítico. Ahora, la segunda parte o la segunda cosa que vamos a ver es cómo podemos abrazar el juicio prudente. Es decir, cómo podemos juzgar, pero de una forma bíblica, de una buena forma. Estamos llamados a ser sabios y a discernir de dos maneras. Una es ayudando humildemente a los demás. Y es que no está mal ver la paja, ver la mota, ver la astilla en el ojo del hermano. Lo que está mal es cuando mostramos un juicio súper crítico, hipercrítico y además hipócrita. Fíjate en lo que dice Jesús en el versículo 5. Hipócrita, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad la mota del ojo de tu hermano. Antes de poder quitarnos la viga, tenemos que reconocer que tenemos una. Pero debemos detectar ese problema para poder corregirlo, ¿no? Y una manera en la que podemos detectar o decir que todavía tenemos algo de juicio crítico en nosotros es cuando nos enfadamos más por el pecado de otra persona de lo que nos avergonzamos y nos preocupa nuestro propio pecado. Después de hacernos un poquito de autocirugía, confesando nuestros pecados delante del Señor, entonces estamos llamados a ayudar humildemente a los demás. Cuando trato duramente con mi propio pecado, si yo trato duramente con mi propio pecado, voy a ser entonces más sensible y más cuidadoso para ayudar a aquellos que están atrapados en el pecado. Después de que el rey David confiesa su pecado y le pide a Dios un corazón limpio, él hace esta petición en el Salmo 51:13. Dice, entonces, después de haber sido limpio, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1, un texto que muchos conocéis. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. ¿Qué dice? Restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Escucha esto. Mirándote a ti mismo. Mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Es cierto que no debemos juzgar un libro por su portada, pero sí por su contenido. Dice Jesús en Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia, y dice, sino juzgad con juicio justo. Juzgad con juicio justo. Magnificar el pecado de los demás es un error, ¿no? Cuando nos ocupamos de nuestros propios pecados, podemos hacer entonces el trabajo suave y cuidadoso de ayudar a nuestro hermano a sacarse esa astilla, esa mota de su ojo. Y la persona a menudo se va a alegrar porque sabe que no queremos hacer eso para condenar o para juzgar, sino porque queremos realmente ayudar. Esa es la primera cosa, ayudar humildemente a los demás, reconocer primero lo nuestro. Y luego decidirnos a discernir. Aunque no debemos involucrarnos en esos juicios críticos, debemos hacer juicios sabios. Lo vemos en el versículo 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Los perros y los cerdos son animales inmundos para el pueblo judío, ¿no? Y son conocidos también por su agresividad cuando se les provocaba. Y simbolizan a aquellos quienes desprecian, aquellos quienes se burlan de la verdad. Así que no pensemos en los perros como animales domésticos que tenemos ahora. Lo que está diciendo aquí, piensa en una rata, yo que sé, en algo así, o un lobo salvaje. A nadie se le ocurriría coger aquello que había sobrado de un sacrificio sagrado en el templo y echárselo a comer a esas ratas o a esos
chuchos, sarnosos, ¿no? Los cerdos eran la personificación de la inmundicia para los judíos, como os digo. Y por otro lado, las perlas en la cultura judía tienen un valor incalculable, incluso más que lo tienen los diamantes. Así que Jesús está diciendo que debemos de tener cuidado, ser cuidadosos de darle algo valioso a alguien que solamente quiere atacarte. Segunda de Pedro dice esto, lo dice de otra forma, ¿no? Dice, el perro vuelve a su propio vómito. No dice, vuelve el perro arrepentido, eso es otra cosa. Aquí está diciendo, el perro vuelve a su vómito. El perro vuelve a su propio vómito. Dice, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, en el barro. Proverbios 14:7 dice, apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. Y si recordáis la vida de Jesús, él practicó este mismo principio bíblico, este mismo versículo, cuando él responde a la pregunta que le hace Pilato, pero cuando está delante de Herodes, él guarda silencio. Él no dice absolutamente nada. Así que hay algo que sí que quiero agradeceros desde aquí, desde el púlpito. Quiero agradeceros a todos por el espíritu que impregna este lugar. Y quiero compartir el testimonio breve, solo 4 frases. Podría decir muchas, y no es por hablar, podría decir muchas, de comentarios que me habéis hecho acerca del tiempo que llevamos como iglesia durante estos últimos 6 años, por lo menos, que estamos aquí, Dulce y yo. Os voy a leer algunas frases, algunos me la habéis enviado por el WhatsApp y os vais a identificar cuando la escuchéis. Alguien, más de uno, pero habéis dicho, es la primera vez que voy a una iglesia en la que no me siento juzgado. Esto es importante. Aquí me siento aceptado, han dicho otros. Desde el primer día habéis hecho que me sienta bienvenida. Otra me decía, estoy tan agradecida con Betel por ser libre por fin para alabar a Dios y que el pueblo esté tan entregado, me parece algo maravilloso. Y no es, como digo, no tengo tiempo de leeros más y no se trata de elogiarnos o de echarnos flores y de hablar de lo bien y lo bien que hacemos las cosas. Solo estoy compartiendo esto porque creo que ya estamos encarnando parte de la misión de Dios. Una iglesia en la que está impregnado el chisme es una iglesia que está condenada al fracaso. Es una iglesia que está condenada a desaparecer o a permanecer en el tiempo engañando a los incautos, como dice la palabra de Dios. Así que esto no lo tenía que apuntado, pero os quiero dar un tip, un consejo para cuando alguien venga y te diga algo de un hermano. Es tan sencillo como esto, ¿sabéis? Así es como espero que si ven esta grabación, los miembros de la iglesia que pastoreamos anteriormente en Tarragona puedan acordarse de esto. Pero ¿sabéis cómo cortamos el chisme en la iglesia? Primero era una iglesia que era conocida en toda la comarca por el chisme. ¿Se imaginaros eso? Por el rumor. ¿Sabéis cómo se acabó eso? Un día estaba yo así en la iglesia, en el salón de culto. Cuando acabó el servicio, alguien vino a hablarme de otra persona. Y esa persona estaba ahí en la sala. Y yo le dije, ¿me estás hablando de aquella muchacha que está allí? Me dijo, sí, ella. Y le dije, vale, espera. Hey, ¿puedes venir? Y vino la chica y le dije, ¿le puedes decir lo que me estabas diciendo? No, es que yo lo que quería decir... No. Lo que querías decir, no. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Repítelo delante de ella, por favor. No, es que a lo mejor no me he expresado bien. Ay, ahora ya empezamos a cambiar la película, ¿no? Es que no me acuerdo, es que no era así. Es que yo lo que quería decir, pero en realidad a veces nos flipamos con esas frases. ¿Cómo que lo que querías decir? Lo que has dicho, lo has dicho, y lo que no, no. Entonces, ¿qué has dicho tú de ella? Bueno, como no lo dices, lo voy a decir yo. Tú me acabas de decir de ella esto, esto y esto. Rojo. No sabía dónde meterse. Esos momentos de tierra trágame, ¿no? Y le dije a ella, ¿tú qué tienes que decir de esto? Pues mira, esto que ha dicho es verdad, pero todo esto no es cierto. Vale, ¿y qué vais a hacer ahora? ¿Vas a seguir hablando de eso? ¿O le vas a pedir perdón aquí delante mío de lo que acabas de decirme a mí? Porque ya estás involucrando a otra persona con otra cosa, más vete a saber a quién más se lo has dicho. Bueno, pues pasó eso y algo pasó que se corrió como la pólvora, esa situación,
Y ya sea por temor o por santidad delante del Señor, dijeron, vamos a cortar estas situaciones. Y lo cierto es que solamente otra vez más tuve que hacer esa misma confrontación. Y otra más, con una muchacha del grupo de alabanza. Los grupos de alabanza, si se descontrolan, pueden ser lo peor y descarrilar a toda la iglesia también. En el grupo de... ¿Cierto o no? En el grupo de alabanza había una muchacha que se pasaba siempre viendo lo que hacían los demás. Y yo leí esto hacía muchos años y dije, lo voy a hacer a ver si me sale bien. Entonces cogí y vivíamos en un lugar en que la manzana, el bloque no era tan grande, y cogí un vaso de agua y se lo di, y le llené el vaso de agua y le dije, sal a dar una vuelta a la manzana con el vaso de agua lleno, pero tráelo igual, sin que se haya caído ni una gota. Y la muchacha lo llené hasta el borde, o sea, como se moviera un poco más de la cuenta, salió a la calle, iba así todo el rato mirando el vaso, así, y dio la vuelta a toda la manzana. Y cuando llegó, le dije, ¿qué te ha parecido? ¿Ha llegado bien el vaso? Y ella, pues sí, aquí no te lo traigo entero. Le digo, ¿sabes qué te digo? Que cuando has estado mirando el vaso, no has tenido tiempo para estar mirando todo lo que hay alrededor. Así que haz lo mismo en el grupo de alabanza. Mira tu propia vida. Observa lo que el Señor tiene para ti y lo que dice. Céntrate en ti. Céntrate en lo que el Señor quiere para tu vida y dejarás de estar viendo acerca de lo que dicen los demás y lo que opinan y lo que piensan y cómo se visten y cómo se han pintado y cómo han venido. Así que creo que es una lección importante, ¿no? Espero que nadie tenga que salir a dar la vuelta con el vaso para llevarse la lección de decir, céntrate en métete en tus propios asuntos, sería el resumen de eso, ¿no? La única manera para librarnos de un espíritu hipercrítico e hipócrita de juicio es considerar la cruz. Y creo que hoy hemos aprendido esto, ¿no? Hemos aprendido, o espero haber podido comunicar de forma efectiva lo que significa evitar el juicio crítico y abrazar el juicio prudente. Pero, como digo, ¿os habéis fijado en lo fácil que juzgamos a los demás? En lo fácil que juzgamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo del instituto. Proverbios 11, 9 y 12 dice así. Dice, con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. Y dice más adelante, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Hay otro versículo también que me aprendí de los Proverbios, que dice, aun cuando el necio calla, ¿qué? ¿Es qué? Es contado por sabio. Entonces, muchas veces en los grupos no tengo nada que opinar ni que decir, pero me callo. Y me miran como diciendo, ¿cómo sabe el Pablo? Yo no tengo ni idea. pero el necio se calla, porque así es tomado como sabio. La única manera de, como digo, de librarnos de un espíritu hipercrítico e hipócrita, de juicio crítico, es considerar la cruz. Así que para deshacernos de esa viga que todos llevamos, debemos reconocer que Jesús tomó el juicio que nosotros merecemos cuando Él fue clavado en esas otras dos vigas en forma de cruz para dar su vida por nosotros. Así que es imposible que nosotros podamos fijar nuestra mirada en la cruz y a la vez tener súper desarrollado un espíritu súper crítico. Es imposible. Me acuerdo de aquella escena en Juan capítulo 8, cuando los líderes religiosos expresan su prejuicio, llevando delante de Jesús a aquella mujer que había sido capturada en adulterio. Y Jesús primero trata con el pecado de los corazones de aquellos que están en el público y les dice, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos conocemos la historia, se van y esa mujer está agachada y Jesús se agacha con ella porque dice que la toma de la mano y la levantó y le dijo, álzate. Y le dice, mira a tu alrededor, ¿quién hay que te condene? Y la mujer le dijo, ya nadie me condena. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Pero no se queda ahí, no termina ahí, no se detiene. Luego habla con verdad cuando le dice, vete, pero no peques más. Y le estaba pidiendo algo imposible Jesús. Cuando Jesús nos dice algo, es porque nos quiere pillar y mira, te voy a decir esto, pero no vas a poderlo hacer. No. Jesús le dice, vete y no peques más. Y tú puedes pensar, pero Pablo, todos pecamos. Yo peco todos los días. Yo peco todos los días. No sé si tú también o no.
Entonces, ¿cómo es que Jesús dice, vete y no peques más? Bueno, lo que nos está hablando es acerca del arrepentimiento, acerca del estilo de vida. Si esa mujer había sido capturada en adulterio, también sería mucha mala suerte que fuera la primera vez, ¿no? Me imagino que llevaba un estilo de vida de adulterio. Y lo que Jesús le está pidiendo es, cambia tu vida. Si te dedicabas a esto, cambia por completo. No te condeno, pero no sigas viviendo de la misma forma. Tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. Vete y no peques más. Timothy Keller, un pastor en Estados Unidos, autor, él escribe esto. Dice, cuando definimos y describimos el pecado a la gente posmoderna, debemos hacerlo de una manera que desafíe no solo a las prostitutas, sino también a los fariseos, a una transformación. Así que, si ese boomerang o esa viga nos han pillado, cree y recibe a Jesucristo, aquel que asumió absolutamente todo el juicio que nosotros merecemos, y vayamos y no pequemos más. Amén. Vamos a orar.